Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar ahora del movimiento No a la Asamblea Constituyente. ¿Se acuerdan ustedes que estaban este grupo recolectando a nivel nacional un grupo importante de firmas? Pues estas firmas han sido presentadas ya en el Jurado Nacional de Elecciones. Y para ello estamos conectados con Lucas Gersi, él es promotor de este movimiento. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está Mayra? Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder conversar con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántas firmas en total se han recolectado y se han entregado hoy al Jurado Nacional de Elecciones? A ver, Mayra, nosotros a lo largo de un periodo muy largo de trabajo que empezó en julio del año 2021, recolectamos más de 1 millón de firmas. Posteriormente, esas firmas pasaron un proceso de calidad, de control de calidad muy exigente, y todas las firmas que encontramos que estaban mal llenadas o que eran firmas falsas o que estaban incorrectas fueron apartadas para evitar que haya de repente una denuncia penal contra miembros de nuestro equipo, y hemos presentado las firmas que estaban perfectas, que son más de 600.000 firmas, y eso es lo que se ha presentado hoy día al Jurado Nacional de Elecciones. Y la verdad que yo tengo mucha satisfacción, la verdad que tengo mucho agradecimiento con la gente de todo el Perú, los voluntarios que han trabajado semanas y meses y hasta más de un año para que esto se haga realidad y para expresar la posición de los peruanos contra la Asamblea Constituyente y para que más peruanos conozcan lo que es una Asamblea Constituyente y también sus peligros. ¿Cuántas firmas se necesitaban para eh, este movimiento que ustedes esperaban recolectar? Al Uh-huh, inicio ustedes tenían una meta. ¿Cuántas firmas necesita el Jurado Nacional de Elecciones para hacer el uh-huh. proceso? El número mínimo de firmas es solamente de 75.000 firmas. Es decir, el objetivo de nosotros no era cumplir con un requisito legal. Ese requisito legal lo hubiésemos podido cumplir nosotros en unos pocos meses. El objetivo no es burocrático. El objetivo, en el fondo, es un objetivo de construir corriente de opinión y de construir ciudadanía en el Perú. En este caso de la recolección de firmas, se hace camino al andar. Más importante que el resultado final es el proceso, ¿no es cierto? Vivimos en un país donde la mayoría de la gente probablemente no tiene una idea clara de lo que es la Asamblea Constituyente. Y la encuesta que se ha difundido hoy en día de Datum Internacional demuestra eso, ¿no es cierto? Entonces nosotros, ¿qué es lo que queremos con el movimiento? Que hemos presentado las firmas, pero vamos a continuar con un trabajo político. Lo que queremos es que la gente sepa que una Asamblea Constituyente es como un Congreso, pero con poder absoluto, que puede hacer cualquier cosa, que no tiene ninguna limitación, que podría dejar sin efecto lo que hace el Tribunal Constitucional o el Congreso, o intervenir las municipalidades, etcétera. Queremos informar a la población que la Asamblea Constituyente no es un juego, algo que haces porque te provoca, porque suena bonito, sino que tiene riesgos y que tiene básicamente un poder absoluto. Entonces, eso es lo que queríamos nosotros mostrar, ¿no? Es, Principalmente. Lucas, estas 600.000 firmas, ¿de dónde provienen? ¿De dónde se recogió la mayor cantidad de rúbricas? Por ejemplo, ¿de qué ¿Cómo regiones? no? ¿Cómo no? Te puedo dar, Mayra, alguna información. La región, y esto tiene que ver con la población, ¿no es cierto? La región que tiene la mayor cantidad de firmas es la región Lima, seguida por la región Arequipa, que tiene muchísimas firmas. Después, en tercer lugar, está la región La Libertad. En cuarto lugar, la región Piura. Y en quinto lugar, hay prácticamente un empate entre la región Cusco y la región Ica. Y después ya vienen las demás. Pero la verdad es que nosotros hemos tenido firmas en muchísimos lugares del Perú. Yo quiero hacer un reconocimiento especial a los peruanos en el extranjero, que tuvieron también una participación destacada, y además a todos los grupos que han participado, ¿no? Por ejemplo, las iglesias cristianas evangélicas en el Perú, el Movimiento Misionero Mundial y otras más, tuvieron un rol muy importante. Igual las familias de personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en retiro, ellos también tuvieron un rol importante. Y fue un trabajo de voluntarios de a pie, mucha gente en todo el Perú que se sumó. Lo que nosotros queremos mostrar también es que se puede tener un impacto en la opinión pública y la política peruana sin estar en el Estado con un cargo público y sin estar en un partido político. Desde la ciudadanía también se puede influir, y yo creo que nosotros hemos logrado tener una influencia, digamos, importante. Hacer Tú un hablabas, trabajo con un impacto importante. tú hablabas de las regiones donde hay más cantidad de firmas y entre ellas está, por ejemplo,
Cusco, donde están los violentistas, donde la población se está quejando últimamente de que todos los días son constantemente amenazados. ¿Qué opinas sobre esta situación y también sobre el papel del Congreso? Correcto. A ver, la verdad que la región Cusco es una región que tiene un potencial enorme y es terrible ver cómo una banda muy pequeña de gente violenta prácticamente secuestra y arruina a una región tan querida, tan hermosa de nuestro país. Cusco, todo el mundo sabe, en gran medida vive del turismo y con estas marchas han destruido el sector turístico en el Cusco. Entonces es una cosa terrible porque se le hace daño a la posibilidad de las familias de progresar honestamente con su trabajo y se crea una región mucho más pobre, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que cuando la gente protesta pacíficamente, la protesta siempre es una protesta masiva, ¿no? Las protestas espontáneas son masivas, son pacíficas. Estas protestas que vemos ahora no son protestas espontáneas, sino armadas por cuadros políticos que quieren hacerle daño al Estado de Derecho, ¿no? Y al Congreso, el mensaje que yo le puedo dar es que cuando estamos en una crisis, la crisis tiene que resolverse de manera meditada, no de manera atropellada. Napoleón Bonaparte, ¿qué decía? Él decía, despacio que tengo prisa. No decía rápido que tengo prisa, sino despacio que tengo prisa. Con una elección improvisada del año 2023 no se va a lograr nada, más que generar más caos, más protestas, más violencia y probablemente que haya una asamblea constituyente. Lo que necesita el Perú es aprobar reformas, diálogo entre las fuerzas políticas y una elección de repente el 2024 o el 2025, pero no el 2023, ¿no? Necesitamos una transición ordenada y no ceder frente a la gente que lo que quiere es que haya más violencia en el país. Hay una insistencia en la izquierda a favor de la Asamblea Constituyente y que incluso en el propio Congreso ha condicionado su voto de adelanto de elecciones para la Asamblea Constituyente. ¿Qué opinas de eso? Uh -huh. Bueno, nosotros sabemos que la izquierda está obsesionada con la Asamblea Constituyente y esta obsesión con la Asamblea Constituyente es jugar sucio. La izquierda sabe que sus propuestas son nefastas para el país y que son impopulares. Si la izquierda dijera, hagamos un referéndum sobre el control de precios, ellos saben que lo pierden. Si la izquierda dice, hagamos un referéndum para que haya empresas estatales, ellos saben que lo pierden. Los peruanos no quieren las propuestas de izquierda, porque esas propuestas lo que traen es pobreza para los peruanos. Entonces, como saben que no pueden ganar directamente, quieren que les entreguen un cheque en blanco. Quieren una asamblea constituyente con poder absoluto, controlada por ellos, que no sea electa democráticamente, sino que el 40-50% de los miembros de la asamblea constituyente sean electos a dedo por sindicatos afines a la izquierda o gremios afines a la izquierda. Quieren crear tramposamente un espacio de poder absoluto para imponer propuestas que saben que no pueden obtener en el sistema democrático. Ellos saben que los peruanos no quieren reelección presidencial, ni censura de los medios, ni control de precios, ni empresas estatales. Saben que los peruanos quieren el libre mercado, el trabajo, el progreso, la paz. Entonces, como están derrotados en el escenario democrático, buscan el quiebre de la democracia para imponer sus propuestas de forma autoritaria. Y la Asamblea Constituyente es el vehículo para eso. Entonces, de ninguna manera podemos aceptar eso. Y ese es el motivo por el cual nosotros hemos iniciado esta campaña del no a la Asamblea Constituyente, ¿no? ¿La renuncia de Dina Boluarte soluciona esta crisis? Per se no soluciona nada. Si Dina Boluarte renunciase mañana, más bien generaría probablemente más caos. Lo que tiene que hacer es que Dina Boluarte tiene que gobernar, tiene que dejar de estar también chantajeando al Congreso, porque Dina Boluarte está en una posición ambigua, que no es buena, ¿no? Ni gobierna, ni renuncia, sino que está chantajeando, queriendo manipular, ¿no? Lo que debería ocurrir es que ella debería gobernar, debería darle paz al país, seguridad al país, progreso nuevamente al país, debería proponer reformas a la Constitución para dar gobernabilidad, pero reformas de verdad, no reformas, digamos, de simplemente adelanto de elecciones o cosas así, sino reformas de fondo, ¿no es cierto? Y ir a una transición más ordenada, quizá con una renuncia pactada de antemano el 2025 o el 2024. Pero Hay que recordar que para poder postular en una elección en el Perú hay que ser militante de un partido. Y eso no se hace de un día para otro. Por ese motivo, si se hace adelanto de elecciones,
¿Qué es lo que va a ocurrir si se hace adelanto de elecciones? Algunos partidos políticos van a tener ya sus candidatos y otros no. Y lo que va a pasar es que un montón de partidos no van a poder presentarse. Solo algunos se van a poder presentar. Entonces va a ser una elección con pocos candidatos, una elección con poca legitimidad y una elección que va a profundizar la crisis. Entonces, esta idea del adelanto de elecciones al 2023 la tenemos que descartar. Es una jugada oportunista de ciertos grupos que quieren secuestrar la democracia. Tenemos que olvidarnos totalmente de esa propuesta, desde mi punto de Lucas, vista, Mayra. Lucas, tú mencionabas al inicio de la respuesta que estabas dando que Dina Boluarte debe enfocarse en hacer reformas de fondo, ¿no? Así Olvidándonos es. del adelanto de elecciones. ¿A qué reformas te refieres tú? Por ejemplo, te puedo mencionar una reforma, ¿no? Hoy en día, cuando los partidos políticos van a elecciones solos, tienen una valla del 5%. Cuando los partidos políticos van a elecciones en alianzas, tienen una valla del 6%. Es decir, se castiga a las alianzas. Obviamente, nadie hace alianzas con nadie y el voto se fragmenta. Y por eso el que pasa a segunda vuelta pasa con una votación mínima. Lo que debería hacer es al revés, ¿no? El que ve en alianza, la valla electoral debería bajar para que todo el mundo vaya en alianzas y para que el partido que pase a segunda vuelta no tenga 10%, sino 30 o 40%. Eso es lo que se tiene que buscar, consolidar el espectro político, para que haya más legitimidad, para que no estemos en una situación donde los dos candidatos que pasan a segunda vuelta son repudiados por toda la población, ¿no? Entonces, esa puede ser una reforma. Otra reforma puede ser establecer que si el presidente es corrupto, que el presidente se le pueda sacar de la presidencia por corrupto. Recordemos que Pedro Castillo, pese a todas las denuncias de corrupción, no se le podía sacar. Hay otras reformas más, ¿no? De repente, una reforma importante es que a mitad de periodo presidencial se renueve a la mitad del Congreso. De tal forma que si el presidente está haciendo un muy buen trabajo, el pueblo puede premiarlo y hacer crecer su mayoría parlamentaria. O si el presidente está haciendo un trabajo horrible, se puede a mitad de periodo reducir su mayoría parlamentaria para darle más control al pueblo sobre la política y generar una válvula de escape, como es, por ejemplo, en los Estados Unidos, que hay elecciones a mitad de periodo presidencial, entre muchas otras propuestas más, pero propuestas de fondo, ¿no? Luego, otra propuesta importante, si el presidente cierra el Congreso, no es que debería haber un periodo de muchos meses sin Congreso. Si el presidente cierra el Congreso cerrado se mantiene vigente hasta que se escoge el Congreso nuevo, porque nunca puede haber un periodo de tiempo sin Congreso, porque ahí el presidente hace lo que le da la gana como si fuese un dictador, ¿no? Lo que debería pasar es, se mantiene el Congreso disuelto hasta que se escoge el nuevo. Esas son reformas muy sencillas, de sentido común, y si se aprueban, podrían hacer que ya no haya crisis política el siguiente quinquenio, que eso es lo que Claro, creo, ¿no? claro, Lucas, es lo que tú estás opinando, es lo que estás proponiendo, pero acordémonos Ujú. que el Ejecutivo no legisla. Legisla es el Congreso Bueno, y el Congreso el no ha dado Ejecutivo, señales de pero hacer reformas constitucionales de fondo. han intentado, pero falta voluntad política. Y recordemos que el Poder Ejecutivo puede proponer también proyectos de ley, ¿no? El Claro, Congreso ha pero todo intentado, pasa por el Congreso. se han propuesto muchas propuestas muy, muy buenas, pero la verdad es que no se han aprobado. Entonces también el Congreso requiere un jalón de orejas, porque el Congreso, en lugar de estar aprobando las cosas importantes, está discutiendo medidas oportunistas y populistas, desde mi punto de vista, como el adelanto de elecciones. Lucas, finalmente, una vez que ya has presentado todas estas firmas en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo no? El Jurado Nacional de Elecciones, las firmas, las remite a la RENIEC. Y la RENIEC es el organismo encargado de hacer la validación, la verificación de todas las firmas. Una vez que la RENIEC hace la validación de las firmas, todo este expediente se envía al Congreso para que el proyecto de ley de no la Asamblea Constituyente, que busca prohibir la Asamblea Constituyente, se debata en el Congreso de la República. Muy bien, muchísimas gracias, Lucas, Uh por -huh. estar con nosotros. Esperemos que el Congreso tome la agilidad posible en este sentido, una vez que el RENIEC pueda remitir la verificación de todas estas firmas presentadas el día de hoy. ¿Cómo no? Muchas gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias, Mayra. Encantado de acompañarlos. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. Bien, era entonces Lucas Gersi, él es abogado constitucionalista, pero que además
está promoviendo ese movimiento de no a la Asamblea Constituyente, que no viene desde ahorita, viene desde hace tiempo atrás, donde vienen recorriendo el Perú en busca de esas firmas. Y hoy ya han sido presentadas unas 600.000 después de haber hecho el barrido correspondiente para que ingresen al Jurado Nacional de Elecciones. Todavía es un proceso que toma su tiempo para que sea remitido al Congreso de la República. Nosotros regresaremos con más información.